Tiene la palabra el señor Ramírez Freire. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos. Bienvenido, señor Félix Tezanos. Creo que es la primera vez que viene a esta Cámara, con lo cual va a ser interesante por fin conocerle en persona. Hoy, desde luego, se ha presentado el subsecretario de Presidencia. Hacía varias veces referencia a usted, pero ya nos dijo que usted nos iba a explicar detalladamente cuáles son los motivos por los que el CIS, en estos presupuestos generales del Estado, tiene una dotación de 11.433.330, casi un 30% más que lo que tuvo el año pasado, con 8 millones. Tengo claro que me va a decir que, claro, que estamos en un año electoral. Tengo claro que me va a decir que le han pedido unas series que antes eran trimestrales y que ahora son mensuales, pero aún así tendrá que convenir conmigo que si lo comparamos con otros presupuestos, donde también fue año electoral, como por ejemplo el de 2015, que hubo autonómicas, municipales y nacionales, el presupuesto fue de 7,8 millones, con lo cual es prácticamente un 50% más de otro año electoral. Sabemos que la vida sube, pero no sube tanto. Parece que, con todo respeto, el amiguismo no se quedó solo en el nombramiento, sino que también se está regando con millones o aplaudiendo con millones la labor del actual Centro de Investigaciones Sociológicas. Espero, y también le quiero hacer la primera pregunta, señor Tezanos, que dentro de esa subida importante se estén contemplando los 134.000 euros que usted reclamaba en octubre, precisamente para seguir perteneciendo a la encuesta social europea. Ese coste estructural en el que se estaba más o menos cuantificado en 134.000, espero que también nos pueda decir que seguro nos hemos asegurado seguir perteneciendo a la encuesta social europea. Porque estará de acuerdo conmigo, señor Tezanos, que lo peor que le puede pasar a una institución científica es que se dude de la credibilidad de sus investigaciones o que pierda su prestigio. Y, desde luego, eso es lo que parece que está pasando en el Centro de Investigaciones Sociológicas, ya que usted entró, y se lo digo la verdad, le he visto varias entrevistas en televisión y me pareció un hombre formado, un hombre que conoce muy bien su profesión, y usted hablaba de, lógicamente, eliminar la cocina. Decía que es mejor dejar las series de datos puras, sin lo que se llama vulgarmente o coloquialmente la cocina, la utilización de modelos híbridos. Pero claro, es que a mitad de este partido usted ha cambiado de criterio. Ha decidido, en función de si las encuestas eran de Andalucía, establecemos algún modelo híbrido para dar mayor representatividad, y cuando no le interesa no lo da. Y la realidad, señor Tezanos, es que el nuevo CIS se aleja cada vez más del resto de las empresas encuestadoras. También puede ser que todas se equivoquen, pero claro, viendo los resultados de Andalucía, parece que el que se equivoca es el CIS. Mientras que la media de otras encuestas apuntan que la diferencia entre el primer partido y el segundo es de 2 o 3 puntos como máximo, el barómetro del CIS persiste con esa distancia de más de 13 puntos. Le quería preguntar qué explicación le da usted a eso como profesional que es. Nosotros no seremos quienes digamos que el Gobierno está pagando el favor al CIS. Créame, yo soy una persona, y quien me conoce, que me caracterizo por ser un bien pensado, soy bastante ingenuo, pero sí que me gustaría saber ¿qué le parece? ¿Por qué tiene esa diferencia tan sustancial entre el resto de las encuestas y la de CIS? Y, señor Tezanos, créame, no disparamos contra el mensajero. No tenemos nada contra usted. No es que no nos guste el mensaje. Lo que no nos gusta a Ciudadanos es, desde luego, ni las formas que se están utilizando ni los dedazos. Y, claro, también es verdad que cómo le vamos a pedir a un reciente exmiembro de la Ejecutiva Federal del PSOE que no ayude al partido de su carné, al partido de su corazón. Nos parece algo imposible, y quiere que le diga la verdad, siendo totalmente franco con usted. Y la verdad es que no sé si es peor que el nombramiento, que el presidente Sánchez le nombrase, o que usted aceptase el nombramiento, porque, mire, ya sabe que aquello que decía Plutarco, que ponía en palabras de Cayo Julio, de que la mujer de César no solo tiene que serlo, sino también que parecerlo. Muchas gracias. Gracias, señor Ramírez. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, tiene la palabra el señor Menarca. Gracias, presidente, y buenas tardes, señor Tezanos, y gracias también por la comparecencia de hoy esta tarde. Analizando los datos del presupuesto, el CIS, como se decía, dispondrá el próximo año de un presupuesto histórico de 11,4 millones de euros, una cifra nunca antes manejada por este organismo y que supone un 30% más de las cantidades de 2016, 17 y 18. La explicación de este crecimiento estriba en el aumento de las encuestas y los estudios sociológicos, que se duplicarán, tal y como el propio proyecto de presupuestos explica. De 35 encuestas en 2018 pasaremos a 73 previstas para el 2019. Y son 3 los motivos. El primero es un año electoral excepcional, elecciones europeas, elecciones municipales, elecciones autonómicas y pudiera ser que se adelantara alguna más. Segundo, aumento del tamaño muestral,
pasamos de las 2.500 muestras a las 3.000. Y, tercero, los barómetros mensuales. Frente a los tradicionales de carácter trimestral, el CIS realiza desde agosto barómetros mensuales con estimación de voto. Queríamos saber, señor Tezanos, ¿se encuentra esta ampliación exclusivamente asociada al contexto electoral o están previstos otros estudios más allá de las encuestas correspondientes? Y, si es así, nos gustaría saber cuáles son. Ciertamente, el incremento del presupuesto ha ido acompañado también al incremento de las críticas a la independencia de la institución que usted representa y a un cuestionamiento académico sobre sus procedimientos de estimación de voto. Querríamos saber cuál es el criterio que mantendrá el CIS. ¿Será el mismo en los barómetros y en las encuestas preelectorales? Y también es verdad, señor Tezano, que en los últimos meses hemos observado un esfuerzo por parte del CIS de incluir en sus barómetros bloques de preguntas asociados a temáticas relevantes como son la reforma constitucional o, por ejemplo, el cambio climático. ¿Con qué criterios se seleccionan los temas objetos de estudio? Porque, claro, también encontramos algunos temas que curiosamente no aparecen. Se han hecho públicos en los últimos meses los resultados de diversas encuestas privadas referidas a la jefatura del Estado. El CIS incorporaba entre sus series la valoración de la monarquía, que en el año 2013 alcanzó su mínimo histórico con un 3,68. No nos gustaría pensar, señor Tezanos, que se utiliza el CIS para proteger a la Casa Real y queríamos saber si van ustedes a recuperar esta serie histórica que fue interrumpida en el año 2015 o es que acaso usted piensa que la opinión de la ciudadanía sobre la jefatura del Estado no es de interés general. Y quería aprovechar también para preguntarle por la polémica sobre la encuesta social europea. En diciembre, como ya se ha dicho, se publicó en algunos medios que el CIS paralizaba la participación española en la ESE, pero finalmente parece que se ha reconducido la situación y pudiera aparecer en estos presupuestos. ¿Podría usted aclararnos cuál es la situación actual en relación a esta encuesta y cuáles fueron las causas del cambio de posición respecto a su realización? Y, finalmente, también para terminar, señor presidente, nos preocupan dos temas. Uno, las becas de formación y también las del programa postdoctoral García Pelayo, porque quedan congeladas en estos presupuestos en los niveles de años anteriores. Y queríamos saber si usted considera que estos son los niveles adecuados, atendiendo a la necesidad que hay, pues, de formar todavía a más profesionales en este ámbito. Y segundo, las condiciones de trabajo del personal funcionario, pero también del personal laboral, especialmente en la red de campo, como consecuencia de la aplicación y la afectación que eso pudiera tener a través de la nueva ley de contratos. ¿Podría usted, señor Tezanos, aclararnos cuál es la situación actual de todas estas personas? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Menarca. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Simancas. Gracias, señor presidente. Señor Tezanos, muchísimas gracias por su comparecencia. Por fin le dan a usted la oportunidad de comparecer en esta casa para responder a tanta falsedad y a tanta ofensa. Es inaudito. A usted se le ha insultado, se le ha vilipendiado, se le ha descalificado personal y profesionalmente, se le ha sometido a juicio sumarísimo en esta casa y ni siquiera se le ha dado a usted la oportunidad de explicarse o de defenderse. Dos partidos, el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, que forman mayoría en la mesa de la Comisión Constitucional, llevan bloqueada, parada, su comparecencia ante esta casa desde el mes de septiembre. Hasta 6 comparecencias hay pedidas y el Partido Popular y Ciudadanos no han querido que usted comparezca. Mi primera pregunta es esta. ¿Le ha llamado usted a alguien de la Comisión Constitucional a raíz del registro de estas comparecencias para llamarle a comparecer? ¿Qué miedo tienen los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos a que usted venga aquí y explique las cosas? ¿No tienen fuerza argumental para sostener sus falsedades? En fin, yo le voy a felicitar por el acto de ayer. Ayer el CIS entregó el Premio Nacional de Sociología a una mujer por primera vez en historia. Como no le van a llamar a usted
a comparecer para esto. Desde el Partido Popular de Ciudadanos, el Grupo Socialista le felicita, señor Tezanos. Bueno, espero, señor Tezanos, que usted confirme los datos que aparecen, desde luego, en el proyecto de presupuestos generales del Estado. Un incremento de los ingresos sustancial, porque incrementan las transferencias del Estado, con que el CIS debe hacer frente a las obligaciones legales en un año electoral, en un año con varias citas electorales. Se incrementan los ingresos y se incrementan los gastos por las mismas razones. Se incrementa el gasto de personal porque hay más trabajo para el personal y hay que pagarlo. Se incrementa el gasto en estudios técnicos porque hay más estudios técnicos que realizar y que pagar. Se incrementa el gasto en encargos a empresas porque hay más encargos a empresas y hay que pagarlos, a no ser que algún grupo en esta Cámara pretenda que el CIS no cumpla con sus obligaciones legales o que cumpla con sus obligaciones legales y no pague al personal o no pague a los proveedores. Por lo tanto, yo le pido que nos explique usted lo obvio, porque parece que es necesario. Hay más trabajo, hay más gasto, más transferencias del Estado. El CIS, señorías, es una institución importante para este país. Es una herramienta fundamental para que actores públicos y privados conozcamos bien a la sociedad española. ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas, sus opiniones? A fin de orientar nuestro trabajo institucional, político, social, económico. El CIS cuenta con buenos profesionales, grandes profesionales, buenos servidores públicos, con un gran prestigio en el ámbito profesional, más allá de algún operador político y algún tertuliano tan radical como mal intencionado. El CIS tiene mucho prestigio. Por tanto, lo lógico sería que todos trabajáramos para que el CIS tuviera cada vez más recursos y cada vez más presupuestos. Eso sería lo lógico. Y eso es lo que ha ocurrido, señor Tezanos, en esta casa habitualmente durante los últimos años. ¿Sabe usted lo que hacía el Grupo Parlamentario Socialista en oposición cuando llegaban los presupuestos del CIS? Solidarizarse con el presidente del CIS y pedir más recursos para que el CIS funcione cada vez mejor y haga cada vez mejor su trabajo. Eso es lo que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista en oposición año tras año. Hoy se ha dado usted cuenta que no ha ocurrido precisamente eso. Se quejan de que el CIS tiene muchos recursos para hacer su trabajo, algo absolutamente inaudito. ¿Cómo explicarlo? A lo mejor es que a algunos grupos no les gustan los resultados de las encuestas. Solo les gustan los resultados de las encuestas cuando ellos quedan primeros. Pero es que, oiga, los españoles opinan lo que opinan. En las encuestas del CIS y en las demás, y el PSOE está antes que Ciudadanos, ¿qué le vamos a hacer? Su problema no es de encuestas, es de votos. Ese es el problema. Y eso no lo resuelve ninguna cocina del CIS. A lo mejor algunos están más cómodos con la posverdad que con la verdad, con la mentira que con la realidad del trabajo científico que hacen los buenos profesionales del CIS. O a lo mejor algunos están pensando en otros intereses que no son los públicos, los intereses de alguna casa de encuestas que sí prepara platos bien cocinados a gusto del pagador. Y a lo mejor les molesta el CIS, porque a lo mejor les hace mala competencia. En todo caso, argumentos peregrinos otra vez. El del cambio de la metodología, que no es verdad, que no hay cambios de método en la proyección de voto, en la estimación de voto, no es verdad. Lo que está haciendo el CIS ahora es eliminar los procedimientos de proyección de voto. ¿Por qué? Porque ninguno funciona. Y porque los que se aplicaban eran opacos, oscuros, no funcionan. Entonces, ¿qué hace ahora el CIS? Les ofrece a todos los operadores públicos, privados, a los ciudadanos, los datos desnudos, lo que dice la gente, lo que responde la gente, intención directa de voto, y que cada cual haga su estimación, su proyección de voto. El que se quiera engañar, que se engañe. Ciudadanos quiere decir que son los primeros campeones del mundo, pero bajo su estimación y su proyección del voto, no el CIS. El CIS no hace cocina. Ahora la derecha de esta Cámara reclama más cocina, queremos cocina. El CIS no. El CIS ofrece los datos ciertos, los datos que recogen científicamente los encuestadores. Y a partir de ahí, cada uno su estimación. Esto es lo más transparente, esto es lo más honesto y esto es lo que hace el CIS. Entre otras cosas, ¿qué cocina piden? Porque la cocina que hasta ahora ha aplicado la derecha en el CIS, nadie la conoce, no está publicada en ningún sitio. ¿Cuál es la cocina del CIS? Señorías, estamos, insisto, termino con esto, ante una institución importante, útil, que llevan adelante grandes profesionales. Yo hago un llamamiento a todos los grupos para que cuidemos el CIS, para que cuidemos de su prestigio, del prestigio de sus profesionales, para que cuidemos de sus recursos, para que empujemos todos para que tenga los mejores presupuestos. Para eso estamos aquí.
yo les pido ayuda, y si no, échense ustedes al lado, pero no molesten, por favor, a los buenos profesionales del CIS que cumplen con su labor. Y termino casi como empecé. El problema de algunos grupos no está en las encuestas y en las cocinas, está en los votos. Perdieron en Andalucía, van a perder en España, y eso no hay cocina del CIS que lo arregle. Lo siento muchísimo. Muchísimas gracias, señor compareciente. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Simancas. A continuación, y para concluir el turno de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Píriz, en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Señor Tezanos, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por comparecer en sede parlamentaria en la Casa de la Soberanía Popular. Como ve, no pasa absolutamente nada por hacerlo. Es más, es saludable el comparecer y dar cuenta de aquellos asuntos que afectan a su negociado. Le insto a seguir haciéndolo, y no solo en fase presupuestaria, porque dar cuenta del trabajo de uno a los españoles y a los representantes de estos, más que una visita al dentista, debería ser entendida por usted como una parte importante de su trabajo. Antes de empezar, quiero recordarle al señor Simancas, que ha empezado su intervención diciendo que como que se le permitía comparecer, como dando a entender que antes no se ha hecho porque estos grupos no querían. Le recuerdo la petición de Ciudadanos del 25 de septiembre de comparecencia del señor Tezanos, la del Partido Popular del 25 de octubre y del 13 de diciembre en el Congreso, la del 11 de agosto en el Senado del Partido Popular y la del 25 de octubre también en el Senado. Pero esta es la primera vez que viene porque en fase presupuestaria ha tenido que venir. Señor Tezanos, hoy estamos aquí para hablar de presupuestos, de los presupuestos del Centro de Investigaciones Sociológicas, que incrementa su partida casi un 30%. Pero me permitirá que vincule esos presupuestos con su actitud durante estos meses en el centro que preside. Mire, señor Tezanos, este es mi carnet del Partido Popular. Usted seguro que de la cartera puede sacar uno del PSOE y no pasaría absolutamente nada. El problema es que mis compañeros y yo utilizamos el Parlamento para hacer política y usted no debería utilizar el CIS para hacer lo mismo. Y lo hace. Y haciéndolo está arrastrando la credibilidad de una institución que ha pasado de ser una de las más fiables en cuanto a estudios sociológicos y de opinión a ser el hazmerreír de un país que observa con incredulidad sus encuestas. Conste aquí mi respeto máximo y el de mi grupo por el equipo humano del CIS, por sus profesionales, muchos de los mejores del país en este ámbito. No es un problema técnico, no es un problema de ellos, es un problema de usted. Es el problema de un político que utiliza el CIS para hacer política, para generar opinión, para intentarlo al menos, para aprovechar el reconocimiento que durante años han tenido sus encuestas para cambiar todo y comenzar a arrojar datos que han merecido titulares en prensa como patinazo, fiasco, ridículo, manipulación, farsa, vergüenza, burla. No son expresiones que esté usando este portavoz, repito, son titulares de la prensa nacional en los últimos meses. Señor Tezanos, usted ha acabado con la credibilidad de muchos años de una institución poniendo al servicio de su partido y de su gobierno lo que debería ser de todos. Usted ha abierto un canal, el CIS, al uso de la preverdad, a tratar de manipular de forma masiva la opinión de los españoles. Y reitero, lo hace desde un centro con muchos de los mejores profesionales de nuestro país, pisoteando su credibilidad de forma vergonzosa. La preverdad no nació con usted. Lo vivimos en muchas de las encuestas que se publican. Pero ¿sabe la diferencia? Que estas suyas nos cuestan a los españoles 11,5 millones de euros al año y las otras, las que publican algunos con la intención también de manipular y generar corrientes de opinión, las pagan los medios. Este tipo de actitud, este tipo de encuestas que tratan de manipular al votante antes de que vote no debería hacerse con medios públicos y con euros públicos, en un sistema perfectamente organizado de encuesta, opinión, verdad, que en este caso no funciona porque la opinión es la que les puse antes y la presunción de verdad la han perdido. Señor Tezanos, saquen sus manos de las tablas del CIS, dejen de manipular la opinión de los españoles. Utilice estos 11,5 millones de euros que le otorgan estos presupuestos generales del Estado para devolver la credibilidad y el prestigio al centro y, sobre todo, a esos profesionales que lo tienen y que no lo van a perder. El prestigio me refiero, aunque ustedes se empeñen en ello. Mire, señor Tezanos, esto es un boleto de euromillones. La probabilidad de ganarlo es de 1 entre 76 millones. Este es uno de primitiva. La probabilidad de acertarlo es de 1 entre 14 millones. Esto es uno de quiniela. La probabilidad de acertarlo entre 1 entre 5 millones. Esta es una de sus encuestas, la de Andalucía del pasado diciembre. Esto es lo que pasó. ¿Ve la diferencia? Su probabilidad de acertar es 0.
Sus métricas, pero sobre todo su parcialidad, le impide acertar. Es más fácil acertar en cualquiera de los sorteos que le he planteado que usted acierte una encuesta, sencillamente porque en los sorteos solo influye la probabilidad y en sus encuestas influye su parcialidad. Señor Tezanos, si quiere hacer política, preséntese por su partido a las elecciones y acceda a alguno de los puestos en ayuntamientos, comunidades o en el Congreso o en el Senado. Si quiere hacer política, preséntese a unas elecciones o pida trabajo en el Gobierno. Pero no utilice los 11,5 millones de euros que le dan estos presupuestos, el mayor presupuesto de la historia de su centro, que pagamos todos los españoles para hacer política desde el CIS. Saquen sus manos y su ideología del CIS, dejen a los profesionales trabajar y devuelvan el prestigio a una institución que siempre la tuvo, gobernara quien gobernara, al menos hasta el advenimiento del presidente Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Píriz. A continuación, tiene la palabra el presidente del CIS, el señor Tezanos, para contestar a las preguntas de los portavoces parlamentarios. Vale, muchas gracias. Señor presidente, señorías, la verdad es que les tengo que empezar por agradecerles, primero, que me den la oportunidad de comparecer, comparecencia pedida por el Gobierno en este caso, y también pues les agradezco sus opiniones. Es decir, créanme de verdad que yo llevaba tiempo deseando comparecer en el Congreso. De hecho, si ustedes repasan, hay una petición de principios de diciembre del Gobierno que pide también la comparecencia del presidente del CIS, por razones lógicas. Yo sé que se han presentado, y tengo la relación y los datos de las veces que se han presentado esas peticiones, pero a mí no me ha llamado nadie. No me ha llamado nadie de verdad. Hay constancia expresa. Nadie me ha pedido que venga a comparecer. Y yo, sin embargo, he aprovechado entrevista en Radio Nacional de España, en televisión, en varios periódicos, y tengo aquí la evidencia empírica, y se las puedo enseñar, que he dicho que estaría encantado de venir aquí porque es mi función. Mi función, primero, explicar, justificar qué se está haciendo, y me parecía que se estaban difundiendo unas opiniones erróneas, unas interpretaciones erróneas sobre determinadas cuestiones que yo entiendo que no son de mala fe, sino que es de falta de información suficiente sobre lo que es el trabajo sociológico y sobre lo que son las tareas del CIS. Yo no soy un extraño en estas tareas. Yo he realizado a lo largo de mi vida 177 investigaciones empíricas y soy profesor y catedrático de universidad de hace más de 42 años en varias universidades. Es decir, que mi vida ha sido esto. Yo he siempre compatibilizado mi vida profesional con mi vida política. Yo desde estudiante pertenezco a un partido político y me siento muy honrado de pertenecer a ese partido político. Pero nunca, dice usted, y además he publicado 72 libros y muchos artículos científicos, yo nunca he sesgado una opinión por pertenecer a un partido. O sea, en la universidad, es muy frecuente en las tesis doctorales, yo también he dirigido muchas tesis doctorales, la necesidad de diferenciar entre la dimensión normativa y la dimensión empírica. Lógicamente, en todas las ciencias y en las ciencias sociales especialmente, hay opiniones. Negar que hay opiniones es engañar. Siempre tenemos opiniones, pero en los análisis tenemos que diferenciar lo que son los datos objetivos de esa visión normativa, tentativa, de lo que uno aspira. Y a veces hacemos publicaciones de distinto tipo. Pero la verdad es que en mi vida yo nunca he falsificado un dato y he hecho muchas investigaciones sobre muchos temas. Dese usted cuenta que falsificar un dato es engañarse, es gastarse dinero para obtener una información que uno mismo sabe que no es verídica. Cualquier profesional le dirá a usted que eso es una práctica verdaderamente temporia, es rarísima en el mundo de la ciencia. Es igual que un médico que a aquellos enfermos de un color político le dijera a los analistas: hágame usted en análisis de sangre, póngale usted muchos leucocitos, o bájele leucocitos, o dígale que no sé qué. Eso sería un engaño tremendo y además es una cosa verdaderamente absurda. En sociología y en cualquier otra profesión. Usted tiene un carné y lo exhibe con honor y con satisfacción. Yo también, pero eso no nos debe impedir, digamos, poder hacer nuestro trabajo, los que somos profesionales y tenemos alguna profesión, con total imparcialidad. Además, otra cosa que les quiero yo advertir y señalar, en el Centro de Investigaciones Sociológicas, como bien ha dicho usted, es una institución con una plantilla de cerca de 100 personas, profesionales reputados desde hace mucho tiempo, algunos con mucha experiencia. Es imposible cambiar un dato. Yo les invito a los que tengan dudas a visitar un día el CIS y les voy a llevar por todos los departamentos desde que se redacta el cuestionario, hasta que se hace la muestra, hasta que se organiza el trabajo de campo, hasta que se codifican los cuestionarios, hasta que se tabulan. Todo eso está en manos, yo no intervengo ahí. O sea, todo eso está en manos de los profesionales. Si yo llegara a uno de esos departamentos, y se lo he preguntado a alguno de ellos, si yo llegara aquí y os dijera, cambiarme este dato, ¿qué haríais? ¿Me echarían a patadas?
Pero igual que si usted va a un hospital, a la zona de análisis, un médico y ve a un médico que está diciendo, oiga, manipule usted los análisis de sangre. Es absolutamente imposible. De verdad que venga, se lo digo con total convicción, y yo estoy convencido que si visita el CSIS y me acompaña se dará cuenta que esto es imposible. ¿Dónde existe manipulación en los centros de investigación sociológica? Existe posibilidad de manipulación en eso que se llama cocina, que es una expresión que no existe en el mundo científico. Y muchas veces he recordado que en algunos países de América Latina, sobre todo, la expresión cocina es sinónimo de chanchullo, trampa y demás. En la vida política y en la vida política de España ha habido periódicos que se han inventado en procesos electorales encuestas inventadas de institutos que no existen para intentar presentar a su partido como partido ganador, pensando que eso trae muchos réditos. Y no es verdad, eso está muy estudiado. La simulación de que un partido o es o no es ganador no produce, digamos, los réditos. El único rédito que puede haber en la presentación de los datos es en el que se refiere a la posibilidad de que existan dos opciones con votos muy parejos y que algún sector de la opinión que quiere que gane o no gane una orientación u otro partido, finalmente puede decir, pues voy a votar a este partido, que es el que puede ganar al que está en el gobierno o lo que sea. El voto útil, en términos de voto útil, existe una pequeña posibilidad de un porcentaje muy pequeño de personas que cambien su voto por lo que dicen las encuestas. ¿Las encuestas fallan? Pues, ¿por qué creo yo que fallan y por qué cree la comunidad científica que falla? Básicamente por la cocina, no los datos primarios. En los datos primarios, que es lo que dice el encuestado directamente, que tendrían que publicar todos los periódicos y demás, tenían que publicar los datos primarios, ahí sí que podíamos hacer una comparación. Yo le aseguro a usted que apenas hay diferencia entre los datos primarios que publica el CSIS y los que no publican otros medios, por la información que tenemos. Claro, si algún medio lo único que publica es una proyección, no sabemos de dónde sale esa proyección. ¿Por qué se hace proyección de datos? Yo prefiero hablar de proyección de datos y no de cocina. Pues se hace proyección de datos por la sencilla razón de que no todos los encuestados dicen su opinión cuando son entrevistados. En el caso del CSIS, se presenta en tu casa una persona con un tarjetón de la presidencia del Gobierno, del Centro de Investigación, y hay personas que se pueden sentir intimidadas o no sé qué y demás, y hay una fracción que no dice que piensa. En el caso de la sociología española, durante mucho tiempo ha sido objeto de mucho debate y reflexión lo que se llamaba el voto oculto del PP. El PP aparecía en las encuestas con un porcentaje de votos y luego salía con otro porcentaje de votos. Ocurre en varios países en todo el mundo. Bien, hasta el año 2015 había bastantes probabilidades de estimar con corrección ese voto oculto, en el caso del PP y en otros partidos. Había determinados métodos que nos permitían saber, no uno, sino varios. De hecho, el CSIS, en su serie histórica, utiliza al menos, por lo que yo he podido averiguar, 6 modelos distintos de proyección, considerando distintas variables. Es decir, que no se puede decir que el CSIS antes hacía una proyección y ahora no hace esa proyección. Antes tenía 5 modelos, por lo menos, y uno más que no figura en los modelos oficiales, pero que se ha utilizado. Entonces, esos modelos, ¿en qué se basaban básicamente? Se basaban en el recuerdo de voto y en la simpatía. Es decir, presumían que si una persona que no decía por quién iba a votar había votado antes por otro partido, era altamente probable que ahora votase por ese partido, sobre todo si tenía simpatía. La respuesta a la pregunta de simpatía respondía que iba a votar a ese partido. Entonces, ese modelo ha sido bastante coincidente. Yo lo he utilizado muchas veces, hasta el año 2015. ¿Qué ocurre en el año 2015? Que se produce un doble patrón de comportamiento cambiado, una doble modificación muy importante. Surgen nuevos partidos, con bastante empuje. Surge Podemos, surge Ciudadanos, como partido nacional. Pero es que, a su vez, al mismo tiempo que surgen esos partidos, y como explicación de que surjan estos partidos, ha habido un cambio de paradigma del comportamiento electoral de los ciudadanos. Hasta antes de 2015, y sobre todo antes del año 2000, el 80 al 85% de la población te decía que votaba siempre al mismo partido y, además, no solía cambiar. Lo solía hacer por razones de clase social, de interés económico, de tradición familiar, de trayectoria, contexto regional. Entonces, era un patrón de comportamiento bastante fijo. Y estábamos haciendo proyecciones básicamente sobre 2 partidos. O votabas PP o abstención, excepto en algunas comunidades autónomas, eran 2 partidos o la abstención. Eran las opciones. Eso era un escenario difícil quiero decir, bastante fácil de pronosticar. A partir de entonces, ¿qué está ocurriendo? Que aquellos que dicen que votan siempre por el mismo partido
en este momento no son más del 33%. Es decir, la mayor parte de los ciudadanos en este momento dicen que votan por uno u otro partido según más le convence en cada momento. Segundo cambio importantísimo que ha tenido lugar en el paradigma de comportamientos electorales, pues que cada vez se tarda más en tomar la decisión. Algunos grandes expertos en sociología españoles, me permito citar a uno de los que yo considero uno de los grandes expertos, Pedro, que durante mucho tiempo ha estado asesorando al Partido Popular. Él sostenía, y había coincidencia en el mundo académico y científico, que la encuesta que valía era la que se hacía antes de empezar la campaña electoral, que después de la campaña electoral todos eran pequeños cambios que se neutralizaban mutuamente y que, por lo tanto, era inútil hacer, Pedro Arriola me refiero, era, digamos, muy difícil hacer pronósticos electorales. Ahora ocurre todo lo contrario. Ahora cerca del 40% de las personas se deciden durante la campaña electoral. Un 9% la semana última de la campaña, incluso un 4% el mismo día de la votación. ¿Eso qué significa? Que hay cerca del 14% que decide los últimos días de la campaña. ¿Qué encuesta pronostica eso? Sinceramente, ninguna. Hombre, las que se hacen después, a posteriori sí se puede pronosticar, o en el último momento. Pero ¿eso qué utilidad tiene para la sociedad y para los partidos y para el Parlamento? Pues yo creo que lo que tiene utilidad de las encuestas, como las que hace el CIS, es que estas encuestas tienen muchísima información sobre los principales problemas que estima la población, sobre los que más le afectan a él personalmente, sobre la simpatía o no simpatía que tiene por unos líderes o por otros, opiniones generales de talante, de comportamiento político. Todo esto yo creo que es de enorme utilidad para orientar el trabajo de los grupos parlamentarios y de los partidos. Por lo tanto, las encuestas, las grandes encuestas, no se hacen en el último momento, porque ya sus resultados no se van a ser de ninguna utilidad. Se publicarían después, o en la misma noche electoral, cuando estamos a punto ya de recoger los datos de las urnas y tener la información verídica, ¿no? En fin, la sociología y el trabajo del CIS no es el de la bola de cristal. El CIS a veces suena paradójico y algunas veces a mí me lo han dicho. Es decir, lo que no pretende es acertar, es dar información fiable. Y precisamente porque en eso que se llama cocina es donde se puede manipular, yo desde que llegué, y antes de llegar al CIS, yo he venido sosteniendo que el CIS tiene que ofrecer los datos brutos. Si algún grupo parlamentario, si alguien pide que se hagan proyecciones, tiene equipos. Incluso el CIS se ofrece a dar una formación con expertos internacionales y demás y tal a aquellas personas que puedan utilizar esos datos y saber cómo interpretarlos realmente, ¿no? Entonces, en este momento, ¿qué ocurrió en las elecciones? Yo le reconozco a usted que en las elecciones de andaluzas hubo un fracaso de pronóstico, pero no solo del CIS, sino fue un fracaso de pronóstico de todas. Yo tengo aquí datos que le puedo proporcionar a usted de todas las casas que hicieron encuestas. Todas ofrecían, las que se hicieron en el mes, un mes y medio antes del comienzo de las elecciones, ofrecían un resultado similar. Yo si hubiera sabido que teníamos un dispositivo me hubiera traído proyecciones. Pero aquí ven ustedes, por ejemplo, los pronósticos del CIS con los de las 3 casas que hicieron encuestas en la misma época. Los resultados son prácticamente similares de las encuestas que se hicieron en el mes de octubre. Entonces, ¿se equivocó el CIS en su pronóstico? Ya voy a explicar por qué yo creo que se equivocó. Se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque más del 50% de los encuestados en ese momento no tenían decidido a qué partido iban a votar. Y era imposible. La sociología no es una ciencia de lo imposible. No tenían ciertamente decidido el partido por el que se iba a votar. Ahora, la crítica que se nos hace al CIS por este fallo de pronóstico se le tiene que hacer también al director del ABC, de La Razón, de las que publicaron encuestas con los mismos datos, insisto, con los mismos datos prácticamente. Ahora, segundo elemento que yo me permito comentarle a usted sobre la coincidencia o no coincidencia de los datos del CIS con los de otros que se publican. Si algunos medios, que es como se publican, solamente publican no los datos primarios, no la información exacta que proporciona el CIS, y están en su derecho a hacerlo, porque no son una institución pública, ¿cómo vamos a comparar nosotros nuestros datos, que son datos primarios, con lo que son proyecciones? No sabemos de dónde ha salido. Si usted me pidiera a mí, a veces hay gente que nos pide mi olfato sobre lo que va a pasar, yo se lo digo. Y a lo mejor no coincide con los datos del CIS. Pero como presidente del CIS
y como profesional, sociólogo durante muchos años, investigador, yo tengo que presentar estos. Por ejemplo, a mí, generalmente, aparte de las críticas que se publican en algunos medios, hay mucha gente que me dirige correspondencia, profesores y demás. O sea, esta mañana me llegaba una de un profesor de Valencia, de Sociología, que se dedica a hacer comparaciones de los promedios de encuestas, incluyendo los datos del CIS o sin incluirlos. Entonces, es que hay décimas de variación. Si quiere, luego le proporciono esta copia. Hay décimas de variación, ¿no? Entonces, si a partir de 2015 sabemos que los pronósticos son complejos, difíciles, y los modelos tradicionales de proyección no valen, ¿cuál es el comportamiento que se le puede exigir a una institución como el CIS? El comportamiento es publicar los datos brutos, lo que dice directamente, sin manejo ni interpretación, el ciudadano. Y eso es lo que ha hecho el CIS. No hemos cambiado de método. Hicimos una proyección en el caso de Andalucía. Hicimos una proyección. ¿Por qué? Porque en la proyección histórica, las encuestas preelectorales, hay un intento de asignar escaños. Y para asignar escaños, hacer el pronóstico de asignación de escaños, no queda más remedio que hacer una proyección, porque si no solamente estaríamos, y sería otra forma de engañar, computando datos del 50% de la opinión o el 53%. Y yo creo que eso fue una demostración más de lo que yo le digo. Los métodos tradicionales, y ni siquiera el intermedio que propuso experimentalmente el CIS, funcionan. Hay un problema no solo metodológico, sino de distancia en el tiempo. Si hubiéramos hecho la encuesta la última semana, es probable que hubiera habido más probabilidades de acertar. Ahora, ¿qué estamos haciendo? En el CIS yo ya anuncié que hemos hecho una convocatoria que no convoco yo, sino convoco a las universidades, a las empresas, a los colegios profesionales, de crear una comisión técnica de expertos que emitan un dictamen. Esto se hizo en otros parlamentos y se hizo en otros países, en el Reino Unido, porque los fallos de pronóstico se han producido en todos los países del mundo. Fíjese usted, por fiarse demasiado de los pronósticos, en qué lío se ha metido el Reino Unido y los políticos del Reino Unido. Cameron convocó unas elecciones porque todas las encuestas le decían que los británicos iban a apoyar la permanencia en la Unión Europea. La diferencia era enorme. Convoca unas elecciones y el resultado fue completamente distinto. Pero es como la señora May vio encuestas que daban unas probabilidades de voto muy enorme, muy grande para el Partido Conservador y un hundimiento del Partido Laborista. Y eran todas las encuestas. Y convoca elecciones y la mayoría que tenía, que era una mayoría la que había heredado de Cameron suficientemente fuerte, se la ha debilitado mucho. Y se ha llegado a esta paradójica situación por fiarse de eso. Entonces, ¿qué han hecho en el Reino Unido? Han creado comisiones parlamentarias, han llamado a los expertos. Hay informes, que yo no he traído aquí, pero les puedo proporcionar, informes, digamos, en los que se analiza qué está pasando, para intentar llegar no a un consenso, que eso es muy difícil. Y el portavoz de Unidos Podemos ya lo dijo en el Parlamento, cuando la comisión en la que a mí se me insultó y se me dijo de todo sin dejarme estar presente, en mi ausencia, sin poder defenderme, pues cuando ese criterio que yo tengo que respetar y asumir del plenario de la mayoría del Parlamento fue instar a que se creara una comisión para analizar a qué se debía esta situación, pues el responsable, el portavoz en aquella ocasión de Unidos Podemos, les dijo, y se lo recuerdo, dice, ¿ustedes ven el consenso que existe en esta Cámara? Pues en el mundo científico hay mucho menos consenso. Y es muy difícil. Entonces, yo me he dirigido al Colegio Profesional de Sociólogos y Politólogos, a la Federación Española de Sociología, a la Asociación de Ciencia Política, a las facultades, a las empresas, a la patronal de las empresas. Y a todos les he pedido que propongan expertos para formar esa comisión. Y los han ido proponiendo todos. Y ya tenemos una lista de 20 y tantas personas que ya están convocadas. Vamos a hacer un dictamen que vamos a hacer público, en primer lugar, al Parlamento, porque fue un pleno del Parlamento el que pidió que se hiciera esto. Yo no confío mucho en esto, porque en este momento a mí se me ocurren modelos para hacer previsiones del comportamiento de los indecisos, se me ocurre, pero son modelos de una complejidad enorme, que no sé si estamos en condiciones de hacer. Algunas cosas más que quería aclarar. No sé si estoy abusando del tiempo, el presidente me dirá si tengo el tiempo limitado. No tiene el tiempo limitado. Yo lo único... A ver, una aclaración. Sí. Usted ha dicho que ha venido aquí por el Gobierno y ha venido... a petición del grupo parlamentario y vamos a ver, por acuerdo de la mesa de la Comisión de Presupuestos por unanimidad. Y, en segundo lugar, que en algún momento responda, si es tan amable, las cuestiones presupuestarias por lo que estamos aquí. Sí, perfecto. Si no me hubieran hecho preguntas de esta naturaleza, yo no hubiera entrado en esto. Sí. Pero me parecería que sería una descortesía
a los señores diputados que me han preguntado por estas cosas, no aclararlas y aprovechar la ocasión. Cuestiones concretas que se me han preguntado. Encuesta social europea. Encuesta social europea. Bueno, empezaremos por la más gruesa. ¿Por qué el incremento del presupuesto? Entiendan ustedes que en pocos años, desde el principio de la democracia, del ciclo democrático actual, en pocos años ha habido una coincidencia de tantas elecciones seguras y probables o reclamadas en el mismo año. No ha habido nunca. No han coincidido las europeas con, además, la posibilidad de las generales, el postelectoral de las andaluzas, que está haciéndose todavía, que se ha terminado. Es decir, que se produce una acumulación de convocatorias electorales en este año que exigen al CIS hacer, en cada uno de estos casos, una encuesta preelectoral y otra postelectoral. ¿Cómo se hacía en otros años en los que había no tantas coincidencias posibles? No. Fíjese usted, esto es, como algunos hablan, el supermayo y demás y tal, y bueno, y se está reclamando también por doquier elecciones generales. No sabemos si. Eso hay que preverlo presupuestariamente. Eso hay que preverlo presupuestariamente. No, yo no sé si van a hacer. Eso no depende. Entiéndanme ustedes. Una organización como un instituto como el CIS tiene que tener hecha esa previsión, porque implica, fíjese usted, es pasar, lo ha dicho el portavoz de Unidos Podemos, es pasar de un número de 35 encuestas al año a más de 70 encuestas, es duplicar el trabajo. Entonces, ¿cómo se hacía eso en otros años? Por lo que yo sé, en los que había no tanta concurrencia, pero alguna, recurriendo a unos remanentes presupuestarios. Que yo no sé si esos remanentes presupuestarios se podrían disponer en este año. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es un cálculo que tendrá que ser el Parlamento, tendrán que ser ustedes los que decidirán presupuestariamente, si lo aceptan o no lo aceptan, de lo que cuesta hacer esas encuestas. Si queremos tener encuestas preelectorales y encuestas postelectorales que permitan interpretar qué pasó realmente en un proceso, una convocatoria electoral. Eso es la explicación. Esa es la explicación. Es decir, es una explicación, yo sé que es muy elemental, pero es evidente. Es decir, no hay ni trampa ni cartón. Una aclaración que sí es muy importante. Esa es la única que hay. El CIS, y eso sí que me interesa mucho que lo tengan claro, lleva haciendo un barómetro mensual desde los años principios de los 80, a veces incluso 2 mensuales. Siempre, no ha dejado de hacerlo. Hay, a partir de la presidencia de Pilar del Castillo, se establece, en los años 90, el criterio de que en los barómetros mensuales no se pregunta por intención de voto, solamente una vez al trimestre. En los demás barómetros se les pregunta principales problemas que piensa usted que tiene España, principales problemas que más le afectan a usted, opinión sobre los líderes políticos, opiniones. Ese barómetro mensual se ha hecho de manera ininterrumpida. Por lo tanto, es un barómetro presupuestado. El barómetro mensual está presupuestado. ¿Cuál es la única diferencia? Hasta ahora se les preguntaba ¿por qué partido votó usted? Por no sé qué. Y a continuación, después de hacer una serie de preguntas políticas, preguntabas ¿cuántos años tiene usted? ¿Qué estudió? ¿Qué no sé qué? Había un corte, porque faltaba la pregunta si hubiera hoy elecciones, ¿a quién votaría? ¿A quién votaría? ¿Qué partido simpatiza? Son 3 preguntas. Esas 3 preguntas se añaden a los barómetros mensuales. ¿Por qué? Porque hemos entendido, no yo, sino el equipo de dirección que se ha incorporado al CIS conmigo, pues hemos entendido que es un servicio de utilidad para toda la sociedad española tener una información puntual cuando cambian tanto las situaciones en este momento. En una situación muy estática en la que no hay grandes cambios, pues te puede valer la información trimestral, pero ya que haces una encuesta todos los meses, pregunta y proporciona a la sociedad, a los grupos de datos, a los partidos, una información mensual. Esto no tiene incremento de costes, es mínimo, es mínimo. No hay incremento de coste. Perfecto, bueno, pues ya hemos aclarado, no se trata de esto, hemos aclarado tanto, por lo tanto, algo que se decía. Sí. Continúe, señor Tejano. Sí, algo que se decía de que había un incremento, porque yo estaba, a mayor gloria de no sé quién, metiendo encuestas mensuales, no es cierto. Y luego, como ha señalado también el portavoz de Unidos Podemos, pues yo creo que aprovechamos, además, ya que se hace esa encuesta, meter temas de actualidad que identificamos en función de los propios problemas que los ciudadanos nos dicen que más les inquietan en un momento determinado. Hemos metido lo de la Constitución. En esta, que se publicará mañana, hemos metido algo sobre la Agenda 2030. No es un tema popular, pero nos parecía que tenía una envergadura internacional
y moral en este momento que requería saber qué pensaba la opinión española sobre ese tema. Entonces, bueno, estamos proporcionando más información prácticamente con el mismo coste. Ahora, lo que sí tiene coste, porque no quiero ocultar nada, es el aumento de la muestra de 2.500 entrevistas a 3.000. Y les explico por qué. No es la primera vez que el CIS incrementa el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra del CIS se incrementa en función de las no respuestas. Y las últimas encuestas, con la muestra de 2.500 entrevistas, daban un porcentaje de personas con opinión sobre voto del 52, 53, 51%. ¿Eso qué significaba? Que la muestra de 2.500 con opinión no era real, sino que eran 1.300 los que daban opinión. Entonces, probablemente habría que ir a muestras de 3.500 o 4.000, pero de momento hemos querido introducir una muestra de 2.000 que además permite, por primera vez, que las encuestas se hacen en todas las provincias españolas, 290 puntos de muestreo. Es decir, que en este momento la encuesta del CIS es más rigurosa, es un material más fiable que el que se estaba utilizando antes. Y muestra de que el CIS no ha perdido prestigio es, por ejemplo, que me parece que es una cosa verdaderamente espectacular, que está aumentando el número de visitas a la página web del CIS, el número de descargas, el número de visitas este año. Yo he visto la comparecencia del año pasado del presidente, el muy digno presidente del CIS, profesor Cristóbal Torres, del que quiero reclamar que es un magnífico sociólogo, catedrático de sociología, decía que se estaba fijando el objetivo de llegar a 50 millones de visitas al año a la página, que es una cantidad. Pues yo les digo ya que hemos alcanzado este final de año la cifra de 67 millones de visitas. Eso de que el CIS está perdiendo prestigio, credibilidad y demás, se lo creen algunos, está perdiendo en algunos periódicos. Son algunos periódicos y algunas personas. Pero la comunidad científica no está perdiendo prestigio. Y además, el CIS no solamente esto. Ayer, en la entrega del Premio Nacional de Sociología, por primera vez a una mujer, estaban prácticamente todos los catedráticos de Sociología de España. Y el CIS es algo, créanme, de verdad, en lo que nos sentimos reflejados todos los sociólogos. Y somos capaces de trabajar con pluralidad, con capacidad de rigor. En esta comisión que hemos creado va a haber personas probablemente que tengan ideas distintas, intereses distintos, empresas, pero vamos a intentar trabajar en el plano profesional. Creo que hay algunas cosas más que me quedaban pendientes de contestar y que no quiero tampoco evitar hacerlo. Lo de la encuesta social europea. La encuesta social europea presenta una situación con la que nosotros nos hemos encontrado, que era compleja, porque hay un consorcio europeo que es el que organiza la encuesta social europea desde hace mucho tiempo, y ese consorcio europeo está formado por entidades culturales tipo universidades, centros de investigación privados o similares. Es decir, el que es socio observador de ese consorcio no es el CIS, sino es la Secretaría antes de Estado de Universidades de Investigación y ahora la Secretaría General de Investigación. Ellos son los que son socios. Y ahí había un problema de, siendo ellos socios, ¿quién pagaba la cuota? Nosotros no podíamos pagar la cuota de una asociación, el CIS, me refiero, de la que no somos socios. Nosotros estamos dispuestos a hacer la encuesta, aunque puede tener objeciones metodológicas serias, y la vamos a hacer, pero había que solucionar el problema. Entonces, con el cambio de la falta de presupuestos, los cambios y demás, se produjo una situación de cierta confusión que yo creo que ya está aclarada. Y va a ser ese ministerio, el Ministerio de Investigación, como en otros países, el que va a ser socio. Y con un convenio con el CIS, como existía antes, va a ser el CIS el que va a ejecutar la encuesta social europea. O sea, que eso está resuelto. Otros temas que no quiero soslayar, también su pregunta, señor Menarca, o sea, que usted ha planteado. ¿Preguntamos o no preguntamos por la monarquía? Yo le digo, sinceramente, también lo que nosotros hemos hecho. Primero, hemos comprobado la práctica de instituciones similares al CIS y otras vinculadas a la universidad sobre si había preguntas específicas en países con monarquía. Entonces, hemos examinado más de 250 encuestas y tengo el informe. En ninguno se pregunta. ¿Por qué? Indirectamente, fíjese usted, sí se ha preguntado, porque si usted ve y lo mira mañana, cuando se publique la redacción de temas que cita el ciudadano que responde, le preguntamos los 3 temas más importantes de España. Pregunta totalmente abierta, que responde lo que quiere. Y luego le preguntamos los 3 problemas que más le afectan. Entonces, por ejemplo, el tema del dilema monarquía-república lo citan en esta ocasión, les adelanto datos que se va a hacer el 0,5%. En la encuesta en la que incluimos las preguntas sobre reforma constitucional, en ese caso también aquellas personas que querían hacer una reforma
les pedimos que indicaran en qué querían, en qué aspectos pensaban. Respuesta múltiple y abierta. Y en el caso de ese salió la monarquía el 1,7, me parece, el 1,5, entre aquellos que querían que se reformara la Constitución, la cuestión. Entonces, nosotros entendemos que no es función del CIS. Yo, investigaciones privadas que hago, yo la he preguntado, con total normalidad, valoración de distintas instituciones. Y yo tengo publicaciones en la que viene que se pueden consultar perfectamente. Yo le digo que esas encuestas que se están haciendo, la monarquía es, junto al ejército, las instituciones mejor valoradas de la sociedad española en este momento. Ninguna está bien valorada, pues estamos en la época de una crisis y un criticismo político bastante grande. Pero eso es así. Que el CIS no lo mete, el CIS entendemos que no es una cosa, yo no decido, hay un equipo y demás, que tenemos que atender prioritariamente a las cuestiones que dicen los ciudadanos, que son los temas relevantes, y profundizar en ellos, ¿no? Y lo otro, sinceramente, no lo vemos, ¿no? Bueno, no sé si dejo de contestar alguna cosa, pero también créame de verdad que si he dejado de contestar algo, no ha sido con intención, sino por olvido en las notas que yo haya tomado. Cuando el señor Piris decía que la presunción de verdad al CIS no se le concede, yo creo que eso cuestiona seriamente los fundamentos del Estado de Derecho. Es igual que lo que ocurrió conmigo. A mí se me insultó, se me descalificó, no se me dejó explicar. Se dijeron cosas sin escucharme. ¿Danse en cuenta ustedes la enormidad que supone esto? Decir ahora que al CIS no se le presume la inocencia, a todo el mundo hay que presumirle la inocencia. La presunción de verdad tiene usted que darla, tiene que demostrar. Usted, si dice algo que no es cierto, tiene que demostrarlo. Y aquí simplemente ha habido pura ideología, puro rechazo. Yo creo que por esa vía no vamos a ningún lugar, sinceramente. Y en cualquier caso, no tenga ninguna duda. Esos magníficos profesionales del CIS. Y vuelvo a reiterar mi invitación a que venga un día y me acompañe por todos los departamentos y pregunte ello con mucho gusto, de verdad. Es imposible cambiar un dato. Inventarse datos es totalmente imposible. Aparte que sería un disparate. Y conmigo alguien que quisiera hacer eso no pueda contar, ¿eh? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Tezanos. Se levanta la sesión hasta mañana a las 9:30 de la mañana en esta misma sala, donde continuaremos con la comparecencia del señor secretario de Estado de la Seguridad Social. Y muchas gracias al señor Tezanos por su comparecencia. Ah, sí, entonces sabes de qué